Vivimos obsesionados con los relojes, con los calendarios, con las marcas inevitables que el tiempo deja en nuestra piel. Miramos el espejo buscando arrugas, manchas, signos de un destino que creemos escrito en los genes o en la biología. Pero ¿y si te dijera que la verdadera vejez no comienza en el cuerpo, sino en la mente? ¿Y si la juventud no fuese un número, sino un estado del espíritu? Marcus Aurelius, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: no es la muerte lo que envejece al hombre, sino el abandono de la vida en su interior. En estas palabras encontramos una verdad que trasciende siglos. Lo que realmente nos marchita no es el paso del tiempo, sino la forma en que decidimos enfrentarlo. Piensa en ello. Todos conocemos a alguien que, con apenas 40 años, parece cansado del mundo, como si cargara una vida de 100 inviernos en sus hombros. Y también hemos visto ancianos que, con 80 años o más, irradian vitalidad, curiosidad y una energía que sorprende. No es casualidad. Es una elección, una manera de vivir. El tiempo en sí mismo es neutral. El amanecer y el ocaso siguen su curso, indiferentes a nuestras preocupaciones. Lo que cambia es cómo lo interpretamos. Para algunos, cada año es una pérdida. Para otros, es un regalo. El primero envejece con cada cumpleaños, el segundo rejuvenece con cada experiencia. La clave no está en detener el tiempo, sino en dejar de verlo como un enemigo. Marcus Aurelius, en medio de guerras, enfermedades y traiciones, encontraba siempre la misma enseñanza. La vida no está en lo que perdemos, sino en lo que cultivamos dentro de nosotros. El cuerpo puede doblarse, pero el espíritu decide si se rompe o se mantiene firme. El rostro puede arrugarse, pero los ojos pueden seguir brillando con la chispa de la curiosidad. La juventud física es efímera. La juventud del alma, en cambio, depende de la disciplina de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el estrés, la amargura, la resistencia a lo inevitable son los verdaderos verdugos de la vitalidad. Quien se aferra al pasado, quien carga resentimientos, quien vive en la ansiedad del mañana, se desgasta mucho más rápido que aquel que acepta, que fluye, que encuentra paz en la sencillez de lo cotidiano. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que los años pasan demasiado deprisa? No es el tiempo el que corre. Es tu mente la que se distrae, la que se enreda en deseos imposibles, en recuerdos que no puedes cambiar. Cada instante que dejamos escapar entre lamentos es un instante de juventud desperdiciada. Y sin embargo, aquel que habita plenamente el presente, aquel que observa el mundo con ojos de aprendiz, descubre que el tiempo no lo envejece, sino que lo enriquece. Imagina por un momento que pudieras soltar el miedo a envejecer. Imagina que entendieras que el cuerpo se desgasta, sí, pero que el espíritu puede mantenerse invencible, sereno, luminoso hasta el último día. ¿Qué pasaría con tu manera de caminar por la vida? Seguramente sonreirías más, juzgarías menos y vivirías con una calma que no depende de arrugas ni de calendarios. La ilusión de la juventud eterna que nos venden las sociedades modernas es frágil y superficial. Se esconde en cremas, cirugías, filtros y apariencias. Pero la verdadera juventud, aquella que incluso el tiempo respeta, no puede comprarse. Nace del modo en que hablamos con nosotros mismos, de la forma en que aceptamos lo inevitable, de la capacidad de mantenernos firmes ante el dolor y agradecidos ante la dicha. Marcus Aurelius no hablaba de juventud en términos de belleza, sino de fortaleza interior. Para él, vivir era resistir sin perder la paz, aceptar sin resignarse, actuar con virtud incluso cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Ese tipo de espíritu nunca envejece. Puede que el cuerpo se deteriore, pero el carácter, el brillo en la mirada, la serenidad de un corazón que ha aprendido a soltar, permanecen intactos. Mira a tu alrededor. Verás que quienes parecen más jóvenes no son siempre los de piel más tersa, sino aquellos que mantienen la alegría de aprender, la humildad de adaptarse, la gratitud de seguir aquí un día más. La juventud no se mide en arrugas, sino en la energía que proyectamos. Y esa energía se cultiva en silencio, en la forma en que decidimos reaccionar frente a cada golpe de la vida. El tiempo es como un río.
Puedes luchar contra su corriente y agotarte antes de tiempo, o puedes aprender a fluir con él, dejándote llevar con dignidad, con serenidad, con una sonrisa. El río seguirá su curso de todos modos. La diferencia está en si llegas al mar desgastado y roto, o en paz y todavía lleno de vida. Pregúntate hoy, ¿quieres contar los años o quieres llenarlos de vida? ¿Quieres obsesionarte con detener el reloj, o prefieres descubrir que la verdadera juventud está en tu forma de pensar, en tu capacidad de maravillarte, en tu manera de enfrentar las pruebas? Marcus Aurelius nos dejó una enseñanza eterna. Vive cada día como si fuera toda tu vida. No porque ignoremos la muerte, sino porque comprendemos que la vida no se mide en tiempo, sino en intensidad, en virtud, en presencia. Este es el inicio de un camino. Un viaje en el que descubrirás que la juventud no es un regalo genético ni un privilegio de unos pocos. Es una conquista diaria, un ejercicio del alma, un compromiso con uno mismo. Así que, la próxima vez que alguien te diga que pareces más joven de lo que eres, sonríe. No lo atribuyas solo a la suerte o a la genética. Reconócelo como un reflejo de algo mucho más profundo. Tu espíritu se ha negado a abandonar la vida. Tu mente ha decidido permanecer libre, y tu corazón sigue latiendo con la misma fuerza que cuando eras niño. Porque, al final, la verdadera pregunta no es cuántos años tienes, sino cuánto de vida llevas dentro de ti. En la vida moderna, solemos asociar la juventud con cremas, gimnasios o dietas milagrosas. Pero la verdadera fuente de vitalidad no se encuentra en la superficie del cuerpo, sino en el núcleo más profundo del ser, la mente disciplinada. Marcus Aurelius lo entendió mejor que nadie. Mientras gobernaba un imperio turbulento rodeado de guerras, intrigas y enfermedades, descubrió un principio simple y eterno. El hombre que domina su interior permanece invencible ante las adversidades externas. La disciplina interior no es una prisión, como muchos creen. No es frialdad ni dureza mecánica. Es libertad. Libertad frente al caos del mundo. Libertad frente al desorden de las emociones. ¿Por qué envejece la gente antes de tiempo? Porque vive esclava de sus impulsos. La ira que les quema por dentro, la ansiedad que nunca cesa, los miedos que consumen la energía vital. No son las arrugas quienes marcan el rostro, sino las tormentas mal gestionadas que terminan tallando huellas profundas en él. Imagina por un momento dos personas que atraviesan la misma tragedia, una pérdida, una traición, una derrota. La primera se derrumba, guarda rencor, se ahoga en lamentos. Con cada día que pasa, su rostro refleja la pesadumbre de un espíritu rendido. La segunda, en cambio, respira, acepta lo inevitable, y elige actuar con serenidad. Aunque su corazón sufra, su mente permanece firme. Su energía no se gasta en resistencia inútil, sino en avanzar. Esa persona no solo se mantiene joven en espíritu, sino que proyecta una fuerza que inspira a todos a su alrededor. Marcus Aurelius escribió: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo, y encontrarás la fuerza». Esta frase resume una de las verdades más poderosas. La disciplina interior es la muralla que protege nuestra vitalidad del desgaste del mundo. El estrés, la preocupación constante, la obsesión por lo que escapa a nuestro control, son como venenos invisibles. El cuerpo los traduce en insomnio, en tensión, en un cansancio que ningún descanso físico parece aliviar. Y sin embargo, aquel que entrena su mente como un soldado entrena su espada, aprende a distinguir lo que depende de él de lo que no. Al hacerlo, libera una energía inmensa. Esa energía, en lugar de consumirse en quejas, se transforma en serenidad, en resistencia, en vitalidad. No confundas disciplina con rigidez. La rigidez se quiebra al primer golpe, como la rama seca en la tormenta. La disciplina es flexible, como el roble que se dobla pero no se rompe. Es la capacidad de mantener la calma en el ruido, de elegir la acción correcta incluso cuando todo empuja hacia el descontrol. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya intuían. Las emociones negativas sostenidas elevan el cortisol, la hormona del estrés que acelera el envejecimiento celular. El rostro se apaga, la piel pierde brillo, la energía vital se diluye. No es la edad lo que roba la juventud, sino el desorden interior. Y del mismo modo,
Quienes cultivan la calma mental no solo viven más, sino que se mantienen más jóvenes, con un espíritu ligero que se refleja en cada gesto. ¿Y cómo se alcanza esa disciplina interior? No con grandes gestos, sino con prácticas cotidianas. Cada vez que eliges no reaccionar con ira a una provocación, fortaleces tu espíritu. Cada vez que decides soltar lo que no depende de ti, rejuveneces por dentro. Cada vez que respiras profundamente antes de hablar, estás entrenando la juventud de tu alma. Marcus Aurelius lo practicaba cada día. En sus meditaciones no escribía para los demás, sino para sí mismo, como un recordatorio constante de la disciplina que debía mantener. Sabía que un emperador podía perderse fácilmente en el ego, en la vanidad, en la desesperación del poder. Su escritura era un ancla, un ejercicio de autocontrol, un recordatorio de que nada externo podía robarle la paz si no lo permitía. Hoy no somos emperadores, pero enfrentamos nuestras propias batallas. La presión laboral, la incertidumbre económica, la soledad, la comparación constante en las redes sociales. Cada una de estas luchas puede robarnos juventud si nos dejamos arrastrar por ellas, o puede fortalecernos si respondemos con disciplina interior. La diferencia está en la elección. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pierdes enojado por lo que no puedes cambiar? ¿Cuánta energía gastas en miedos que nunca se cumplen? Cada minuto de angustia es un ladrón invisible de vitalidad. Y cada minuto de serenidad es un regalo de juventud que te das a ti mismo. La disciplina interior no significa que no sientas dolor o tristeza. Significa que no permites que ese dolor se convierta en tu dueño. Que reconoces las emociones, pero no te arrodillas ante ellas. Que las atraviesas con dignidad, como un viajero que cruza una tormenta sabiendo que al otro lado le espera la calma. El verdadero secreto de la juventud no está en negar el paso del tiempo, sino en impedir que el tiempo te convierta en esclavo de tus emociones. Un rostro en paz, unos ojos que no guardan odio, una sonrisa que no depende de las circunstancias. Eso es lo que mantiene joven a una persona. La disciplina interior es, en última instancia, un acto de amor propio. Porque quien se gobierna a sí mismo no solo protege su paz, sino que también protege su vitalidad. Y lo que proyecta hacia los demás es un aura de serenidad que inspira. A su lado, uno siente que la vida es más ligera, que el tiempo pesa menos. Así, cuando escuches hablar de juventud eterna, no pienses en el cuerpo que resiste arrugas, sino en el espíritu que se niega a quebrarse. Esa es la lección de Marcus Aurelius. El hombre verdaderamente joven no es el que cuenta pocos años, sino el que ha aprendido a dominarse a sí mismo en medio de la tormenta. Recuerda, cada día que eliges la calma en lugar de la ira, la aceptación en lugar de la resistencia, la acción serena en lugar del pánico, rejuveneces tu alma. Y mientras tu alma permanezca joven, el tiempo nunca podrá derrotarte del todo. Vivimos en una época en la que la abundancia, lejos de hacernos más libres, nos ha encadenado. Tenemos más objetos que nunca, más opciones, más ruido, más distracciones. Y sin embargo, rara vez hemos estado tan agotados. La mente se dispersa, el corazón se agita y el alma envejece bajo el peso de lo innecesario. Marcus Aurelius lo sabía bien. La verdadera grandeza no está en acumular, sino en simplificar. Un hombre puede poseer palacios y riquezas, pero si su espíritu es esclavo de los deseos interminables, jamás encontrará descanso. Y sin descanso no hay juventud posible. El exceso desgasta, mientras que la simplicidad regenera. La vida sencilla es, en esencia, una fuente de vitalidad. No porque elimine la dificultad, sino porque nos devuelve a lo esencial, a lo que de verdad sostiene al ser humano. Marcus escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y qué pensamientos florecen en una mente abarrotada de preocupaciones por lo que posee, por lo que teme perder, por lo que todavía ambiciona? Pensamientos pesados, como piedras que hunden al espíritu. En cambio, el que se ejercita en la simplicidad se libera de cargas inútiles. Deja espacio para lo que importa. La serenidad, la gratitud, la contemplación de lo bello. Imagina por un instante una habitación repleta de objetos, muebles abarrotados, adornos innecesarios, cajas llenas de cosas que jamás usas.
Al entrar, el aire se siente denso, la mirada no encuentra reposo. Ahora imagina un espacio limpio, con lo justo, con lo esencial. Allí respiras mejor, la mente descansa, el corazón se abre. Así también ocurre con nuestra vida. Cuanto más cargada de lo superfluo, más envejecemos por dentro. Cuanto más ligera, más rejuvenecemos. La simplicidad no significa pobreza, sino riqueza de lo esencial. Significa comer sin excesos y saborear cada bocado. Significa hablar menos, pero con palabras llenas de verdad. Significa rodearse no de multitudes, sino de aquellas pocas personas que nutren el alma. Significa tener menos distracciones, pero más presencia. El exceso, en cambio, nos envejece porque nos roba la capacidad de asombro. Quien lo tiene todo deja de apreciar lo pequeño. La flor que nace en la grieta del pavimento ya no le sorprende, el canto de un pájaro se convierte en ruido, la risa de un amigo se da por sentada. Pero aquel que vive con sencillez descubre tesoros en cada instante. Y ese descubrimiento constante es una fuente inagotable de juventud. Piensa en los niños. Ellos se maravillan con una piedra brillante, con un insecto que camina, con una gota de lluvia en la ventana. No necesitan grandes lujos para sentirse plenos, porque su corazón no está saturado. La simplicidad es, de algún modo, un retorno a esa mirada infantil, limpia, ligera, abierta a la belleza del mundo. Marcus Aurelius vivía en palacios, pero escribía como un hombre que comprendía lo efímero de todo lo material. Recordaba a sí mismo que las riquezas, los honores, la fama, todo se disuelve con el tiempo, como polvo arrastrado por el viento. Y que aferrarse a lo efímero no trae juventud, sino desgaste. El emperador filósofo buscaba siempre volver a lo esencial, la virtud, la paz interior, el contacto con la naturaleza. Hoy, en un mundo saturado de pantallas, anuncios, comparaciones y deseos artificiales, su mensaje resuena más fuerte que nunca. No necesitamos más cosas, necesitamos menos. No necesitamos más ruido, necesitamos silencio. No necesitamos más velocidad, necesitamos presencia. La simplicidad es un acto de valentía. Porque el mundo moderno nos grita que acumular es ganar, que consumir es vivir, que tener más es ser más. Resistirse a esa voz requiere coraje. Decir, no necesito esto, no me comparo con aquel. Me basta con lo que tengo es un gesto revolucionario. Y es también un gesto rejuvenecedor. Porque el espíritu que se conforma con poco permanece ligero, libre, fresco como el aire de la mañana. El exceso envejece también porque nos ata al miedo. Quien acumula teme perder. Quien se aferra vive en constante vigilancia, con el corazón en tensión. Y esa tensión constante desgasta. La simplicidad, en cambio, disuelve el miedo, porque nada esencial puede ser arrebatado. Nadie puede quitarte la serenidad de tu espíritu, ni la gratitud de tu corazón, ni la claridad de tu mente. Esa certeza es un elixir contra el envejecimiento del alma. ¿Cómo practicar la simplicidad en la vida cotidiana? No se trata de renunciar a todo, sino de discernir. Pregúntate, ¿esto que tengo me sirve o me esclaviza? ¿Este hábito me fortalece o me debilita? ¿Esta relación me nutre o me consume? La simplicidad es una poda constante. Quitar lo seco, lo innecesario, para que lo vital florezca con más fuerza. La naturaleza es maestra en esto. El árbol no guarda todas sus hojas. La suelta en otoño para renacer más fuerte en primavera. El río no se aferra a cada gota de agua, deja que fluya, y por eso nunca deja de ser río. Así también nuestra vida, solo cuando soltamos, rejuvenecemos. Marcus Aurelius decía que el hombre sabio es como la roca firme frente a las olas. Permanece inmóvil, no porque tenga todo bajo control, sino porque no necesita más de lo esencial para estar en paz. Esa roca no envejece porque no se desgasta en luchas inútiles. Recuerda, la simplicidad no es ausencia, es plenitud. Es beber un vaso de agua y sentir gratitud. Es caminar por la calle y notar la brisa en el rostro. Es compartir una conversación sincera sin mirar la pantalla del teléfono. Es dormir tranquilo porque no necesitas impresionar a nadie. Esa vida ligera, libre de excesos, es la que mantiene joven al espíritu. Si buscas rejuvenecer, no corras detrás de más cosas.
Aprende a soltar. Haz espacio en tu casa, en tu agenda, en tu corazón. Descubre que lo poco puede ser suficiente, que lo esencial basta, y verás cómo, poco a poco, el tiempo deja de pesar tanto, porque lo que envejece no son los años, sino el peso inútil que cargamos. La juventud verdadera no está en el lujo ni en la abundancia, sino en la simplicidad que libera. Esa es la lección de Marcus Aurelius, que el arte de vivir no consiste en añadir, sino en quitar. Y en esa resta encontramos la suma más grande. La ligereza del alma, la frescura del espíritu, la eterna juventud que nace de vivir lo esencial. El tiempo es, quizá, el mayor misterio de la existencia. Pasa en silencio, sin detenerse ante nadie, sin preguntar, sin dar explicaciones. Nos envuelve desde el primer aliento y nos acompaña hasta el último. Muchos lo ven como un enemigo, como un ladrón que arrebata la juventud, la belleza, la fuerza. Sin embargo, Marcus Aurelius nos enseñó que el tiempo, lejos de ser un adversario, puede convertirse en nuestro más fiel aliado si sabemos aceptarlo con sabiduría. Aceptar el paso del tiempo no significa resignarse, sino aprender a caminar junto a él. Significa comprender que en cada instante, incluso en aquellos que parecen insignificantes, hay un regalo que puede rejuvenecer el alma, la oportunidad de vivirlo plenamente. El rechazo, en cambio, envejece. Quien lucha contra lo inevitable vive en permanente tensión, se resiste a las arrugas, a las canas, a los cambios de la vida. Y esa lucha no solo es inútil, sino agotadora. En cambio, la aceptación otorga serenidad. Y la serenidad, lejos de ser pasividad, es un fuego silencioso que ilumina desde dentro y rejuvenece con más fuerza que cualquier artificio exterior. Marcus Aurelius escribía: «No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno». Esa frase nos recuerda que el tiempo no se gana lamentándose, sino viviéndolo con virtud. Quien acepta su presente deja de desperdiciarlo en comparaciones, en quejas, en miedos. Y esa plenitud de cada instante se convierte en un néctar de juventud. El secreto está en aprender a transformar el tiempo en un maestro y no en un verdugo. Cada arruga en el rostro puede ser vista como una derrota o como la huella de 1000 sonrisas. Cada año que pasa puede sentirse como un peso o como un regalo de experiencia. La diferencia no está en el calendario, sino en la mirada. Imagina a dos personas de la misma edad. Una de ellas lucha contra el tiempo, lo maldice, lo esconde, intenta negarlo con artificios. Su espíritu se endurece, se amarga, y cada día que pasa la envejece aún más. La otra, en cambio, acepta el tiempo como parte del flujo natural de la vida. Celebra sus aprendizajes, agradece cada jornada, encuentra belleza en las estaciones de su propio ser. Esa persona, aunque tenga más años, conserva un brillo juvenil que no proviene del cuerpo, sino del alma. La aceptación no es pasividad. Es, al contrario, la base de toda acción sabia. Quien acepta su momento no se paraliza, sino que actúa en armonía con la realidad. No lucha contra lo imposible, sino que aprovecha lo posible. Y esa actitud, lejos de restar energía, la multiplica. Porque la resistencia inútil desgasta, la aceptación libera. Piénsalo así. El río nunca se detiene para llorar por las gotas que se fueron. Fluye, siempre hacia adelante, porque sabe que su esencia no está en retener, sino en moverse. Así también la vida, no está en atrapar lo que ya se fue, sino en acoger lo que llega. Ese fluir sereno es la clave para rejuvenecer. Aceptar el tiempo es también reconciliarse con la muerte. No como un final terrible, sino como parte del ciclo que da sentido a la vida. Marcus Aurelius meditaba cada día sobre la muerte, no para angustiarse, sino para valorar mejor la vida. El recuerdo de nuestra finitud no nos envejece, nos despierta, nos impulsa a vivir con más intensidad, a dejar de postergar, a saborear lo que ahora tenemos. Esa intensidad es juventud pura. El miedo a la muerte, en cambio, seca el espíritu. Nos encierra en una espera temerosa, nos hace gastar energía en prolongar lo inevitable, en lugar de enriquecer lo presente. Quien acepta la muerte como una hermana natural del vivir, descubre una paz que rejuvenece.
porque la vida ya no es un campo de batalla contra el tiempo, sino una danza en su compañía. Aceptar el tiempo también significa aceptar nuestras limitaciones. Reconocer que no podemos controlarlo todo, que no somos dueños absolutos de lo que ocurre. Esa humildad no nos hace más débiles, sino más ligeros. Nos libera del orgullo, del perfeccionismo, de la tiranía de querer que todo sea distinto. Y en esa ligereza, el alma se renueva. Piensa en la naturaleza. El invierno no se avergüenza de su desnudez. La primavera no compite con el verano. El otoño no se resiste a perder sus hojas. Cada estación fluye en aceptación, y por eso, la tierra nunca envejece. Siempre se renueva. Nosotros, al aceptar nuestras estaciones internas, descubrimos que cada edad tiene su belleza, cada momento su frescura. La aceptación es también gratitud, porque solo quien acepta puede agradecer. Quien rechaza vive en queja, en constante insatisfacción. Pero quien acepta reconoce los dones invisibles. La salud que aún tiene, la compañía que lo rodea, el simple hecho de despertar un día más. Esa gratitud diaria es un bálsamo para el corazón, y un corazón agradecido nunca envejece. ¿Cómo practicar esta aceptación en la vida cotidiana? Empieza con lo pequeño. Acepta la lluvia cuando cae, en lugar de maldecirla. Acepta el tráfico como parte del viaje, en lugar de desesperarte. Acepta una arruga en tu rostro como el recuerdo de una emoción vivida. Acepta las pérdidas como maestras que enseñan a valorar lo que permanece. Con cada acto de aceptación, tu espíritu se aligera, tu rostro se suaviza, tu energía se renueva. Aceptar no significa renunciar a mejorar, sino dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Significa enfocar la energía en lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Es como remar en el río. No puedes detener la corriente, pero puedes dirigir tu barca. Y en esa dirección consciente está la verdadera juventud. Marcus Aurelius, en medio de guerras, enfermedades y responsabilidades de un imperio, nunca dejó de repetir a sí mismo: todo lo que ocurre, ocurre de acuerdo con la naturaleza. Esa confianza le dio fuerza para seguir, serenidad para decidir, y frescura interior para no dejarse consumir por el peso de la vida. Hoy, tú también puedes abrazar esa lección. El tiempo no es tu enemigo. No es un ladrón que roba, sino un maestro que regala. Te da la oportunidad de crecer, de aprender, de soltar, de amar con más profundidad. Si lo aceptas, se convierte en tu aliado. Y cuando el tiempo es aliado, no envejeces, floreces en cada instante, como un árbol que echa raíces más hondas y hojas más verdes con cada estación. La aceptación, en definitiva, es la forma más elevada de sabiduría. Nos enseña que no somos dueños del tiempo, pero sí de cómo lo vivimos. Nos recuerda que la juventud verdadera no se mide en años, sino en la frescura con la que abrazamos cada momento. Y esa frescura nace, siempre, del corazón que sabe aceptar. En la vida, lo inevitable no son solo el paso del tiempo y la muerte, también lo son las pruebas, las pérdidas, las heridas invisibles que marcan nuestro camino. Cada ser humano, tarde o temprano, se enfrenta a la adversidad, y es allí, en ese terreno áspero donde el destino nos confronta, donde descubrimos si nuestra juventud interior es frágil o si, por el contrario, se fortalece y renace. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, vivió rodeado de dificultades, guerras en las fronteras, traiciones en palacio, enfermedades, la pérdida de hijos, el peso insoportable de un imperio sobre sus hombros. Y sin embargo, nunca permitió que la adversidad apagara la llama de su espíritu. Su secreto estaba en una convicción inquebrantable, que la verdadera fuerza no depende de lo externo, sino de la fortaleza interior. La adversidad envejece solo a quien se deja doblegar por ella. Quien convierte cada tropiezo en excusa, cada herida en lamento, cada injusticia en resentimiento, empieza a marchitarse desde dentro. Pero quien, en cambio, se levanta, aprende y transforma la prueba en lección, rejuvenece. Porque no hay nada más joven que un espíritu capaz de recomenzar una y otra vez. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Esa respuesta es lo que nos define.
Y en esa elección, la de levantarse en lugar de rendirse, la de aprender en lugar de quejarse, la de actuar en lugar de paralizarse, está la clave para mantener la frescura del alma. Piensa en un árbol golpeado por el viento. Podría quebrarse o podría echar raíces más hondas. La tormenta no lo envejece, lo obliga a fortalecerse. Así ocurre con nosotros. Cada dificultad, si la abrazamos con sabiduría, nos hace más firmes, más plenos, más vivos. La adversidad, entonces, deja de ser enemiga, se convierte en un gimnasio del alma. Marcus Aurelius escribió: el impedimento para la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase no es una metáfora bonita. Es una guía práctica para rejuvenecer en medio de las pruebas. Porque quien convierte el obstáculo en oportunidad nunca se marchita, siempre se renueva. La adversidad nos ofrece algo que ninguna comodidad puede darnos: la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente. En la calma es fácil parecer fuertes, virtuosos, resilientes. Pero es en el dolor, en la incertidumbre, en el fracaso, donde se revela la verdad de nuestro carácter. Y cuando, en medio de esa prueba, elegimos mantenernos firmes, elegimos no perder la alegría, elegimos seguir avanzando, estamos rejuveneciendo nuestra alma. El cansancio más pesado no viene del trabajo físico, sino del resentimiento, de la queja, del miedo acumulado. Esos venenos envenenan el corazón, secan la mirada, apagan el entusiasmo. En cambio, quien cultiva fortaleza interior se vuelve ligero. No porque tenga menos problemas, sino porque ha aprendido a cargarlos con elegancia, sin dejar que lo aplasten. Esa ligereza es el secreto de un espíritu eternamente joven. La fortaleza interior no significa frialdad. No es convertirse en piedra, insensible al dolor. Al contrario, significa aprender a sentir sin dejarse arrastrar. Es llorar cuando toca llorar, pero no quedarse atrapado en el llanto. Es reconocer la herida, pero también creer en la cicatrización. Esa capacidad de atravesar el dolor sin perder la esperanza es lo que mantiene joven a un corazón. Imagina una persona que, tras perderlo todo, decide levantarse y empezar de nuevo. Sus cabellos podrán ser blancos, sus manos desgastadas, pero su mirada brillará con una luz que ni la juventud biológica puede imitar. La luz de quien no se rinde. Esa luz es rejuvenecedora. Porque la verdadera juventud no consiste en no haber sufrido, sino en no haber permitido que el sufrimiento nos apague. La adversidad también nos enseña a soltar lo innecesario. En la abundancia, acumulamos cosas, preocupaciones, miedos. Pero cuando la vida nos sacude, comprendemos que es esencial y que no lo es. Esa purificación, aunque dolorosa, rejuvenece, porque nos devuelve a lo esencial, al presente, al amor, a la gratitud por lo simple. El que aprende a enfrentar la adversidad descubre que el tiempo no lo desgasta, sino que lo pule. Como el artesano que talla la piedra con golpes firmes, así la vida talla nuestro espíritu. Cada golpe puede verse como destrucción, o como creación de una forma más bella. Quien lo entiende así, acepta el dolor como parte del arte de vivir, y se rejuvenece en el proceso. La resiliencia no es un don reservado a unos pocos, es una capacidad que todos llevamos dentro. Se cultiva en la práctica diaria, en las pequeñas pruebas de cada jornada. Cuando enfrentas una decepción y decides no amargarte, estás ejercitando esa fuerza. Cuando soportas la espera sin desesperar, cuando perdonas en lugar de odiar, cuando te mantienes fiel a tus valores en medio de la presión, estás fortaleciendo tu juventud interior. Marcus Aurelius no se engañaba. Sabía que la vida es dura, que el dolor es real, que las pérdidas son inevitables. Pero también sabía que nada de eso podía arrancarle lo más valioso: su libertad interior. Esa certeza lo mantenía fresco, lúcido, en paz. Y esa misma certeza está disponible para cada uno de nosotros. Cuando la vida te golpee, recuerda que no eres el golpe. Eres la fuerza que decide cómo reaccionar. Y cada reacción sabia, cada elección valiente, cada acto de resiliencia es una semilla de juventud sembrada en tu espíritu. No permitas que la adversidad te endurezca en amargura. Permite que te endurezca en sabiduría. No dejes que el dolor te haga viejo antes de tiempo. Deja que te convierta en alguien más compasivo, más sereno, más auténtico.
Esa transformación es el verdadero elixir de la juventud, porque el cuerpo, tarde o temprano, cede al tiempo, pero un alma fuerte, entrenada en la adversidad, permanece fresca, vibrante, luminosa. Esa es la lección eterna de los estoicos. Que el secreto de mantenerse joven no está en evitar el dolor, sino en abrazarlo como parte de la vida, y al hacerlo, descubrir una fuerza que nunca se marchita. Así, cada dificultad deja de ser una sombra que envejece, para convertirse en un sol que ilumina. Y cuando aprendes a ver la adversidad de esa manera, descubres que tu espíritu puede florecer incluso en el terreno más árido. La fortaleza interior es, en definitiva, el arte supremo de mantenerse joven. Porque quien domina su respuesta a la vida, nunca envejece del todo. Siempre encuentra una manera de renacer. En el corazón de toda vida humana hay un anhelo silencioso: la paz. No hablamos de la ausencia de problemas, ni de un mundo sin conflictos, sino de esa calma interior que permanece intacta incluso cuando todo alrededor se derrumba. Esa serenidad, más que cualquier otra cosa, es la llave para conservar la juventud del alma. Porque un espíritu sereno no se desgasta. Se renueva, se mantiene ligero y encuentra belleza incluso en medio del caos. Los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos recordaron que lo externo puede ser arrebatado en cualquier momento. La salud, la riqueza, la reputación, los seres queridos, pero lo que nadie puede quitarnos es la actitud con la que elegimos vivir. Y en esa actitud se juega nuestra verdadera juventud. Un espíritu que sabe mantenerse sereno en la tormenta no envejece, florece. Imagina el rostro de alguien que ha cultivado la serenidad. Sus facciones pueden estar surcadas por arrugas, sus cabellos teñidos de blanco, pero sus ojos brillan con una paz que ninguna juventud biológica puede imitar. Esa mirada transmite ligereza, confianza, armonía. Y es esa energía, intangible pero real, la que rejuvenece todo lo que toca. El secreto de esa serenidad no está en huir de la vida, ni en encerrarse en una burbuja de comodidad. Al contrario, nace del contacto profundo con la realidad, de aceptar que el mundo no se ajusta a nuestros deseos, y de aprender a amar las cosas tal y como son. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, descubrimos un espacio interior donde nada nos sacude. Y en ese espacio renace la juventud. Marcus Aurelius lo expresó con sencillez: ama la suerte que te ha tocado. Ese es el verdadero camino. Quien se rebela contra lo que ya es, envejece prematuramente, porque se consume en quejas y resistencias. Pero quien aprende a abrazar el destino con serenidad, sin perder el impulso de mejorar lo que está en sus manos, se vuelve ligero. Y la ligereza es la esencia de un espíritu joven. La serenidad no es indiferencia. No significa no sentir, no desear, no soñar. Significa sentir con profundidad, pero sin que el sentimiento se convierta en cadena. Significa desear intensamente, pero sin esclavizarse al resultado. Significa soñar en grande, pero sin perder la paz si el sueño tarda en llegar. Esa flexibilidad es la que mantiene el alma fresca, abierta, vital. Pensemos en la naturaleza. Un río sereno no es un río muerto. Es un río que fluye con calma, que se adapta a las piedras, que encuentra siempre un camino. Su fuerza no está en la violencia, sino en la constancia. Así también el ser humano que cultiva la serenidad. No se rompe, no se amarga, no se desgasta. Simplemente sigue fluyendo. Y en ese fluir encuentra juventud eterna. Cuando dejamos que la ansiedad gobierne nuestros días, la vida se vuelve pesada. El miedo al futuro y la obsesión por el pasado son dos cadenas que nos envejecen más rápido que cualquier arruga. Pero cuando nos entrenamos para permanecer en el presente aquí, ahora descubrimos que el tiempo se abre, que la vida recobra intensidad, y que cada instante puede saborearse como un regalo. Esa frescura es rejuvenecedora. La serenidad se cultiva, no aparece de la nada. Se construye con hábitos, con disciplina, con pequeños gestos cotidianos. Al despertar, agradecer antes de quejarse. Ante un contratiempo, respirar antes de reaccionar. En la conversación, escuchar antes de responder.
Cada uno de esos actos va tejiendo un tejido de calma interior que, con el tiempo, se vuelve indestructible. Quien cultiva serenidad irradia juventud porque no transmite cansancio, sino claridad. No contagia preocupación, sino confianza. En un mundo acelerado, donde todos corren sin rumbo, el ser humano sereno se convierte en un faro. Alguien que, simplemente con su presencia, devuelve paz a los demás. Y no hay nada más atractivo, más vital, más rejuvenecedor que esa energía. Los griegos decían que la verdadera sabiduría consistía en vivir en armonía con la naturaleza. Y la naturaleza nos enseña que todo tiene un ritmo. El amanecer no se apresura, la flor no se abre antes de tiempo, el invierno no dura eternamente. Quien se sincroniza con ese ritmo descubre la serenidad, y al hacerlo, se libra de la ansiedad que desgasta y envejece. La serenidad también se encuentra en la reconciliación con uno mismo. Muchos envejecen porque llevan dentro una batalla interminable, contra sus errores, contra sus culpas, contra sus propios límites. Se castigan por lo que no hicieron, por lo que perdieron, por lo que no lograron. Y esa autocrítica feroz marchita el espíritu. En cambio, quien aprende a mirarse con compasión, a perdonarse, a aceptar sus sombras, descubre una paz que ilumina todo su ser. Esa reconciliación es fuente de juventud, porque nada envejece más que la guerra interna. La serenidad nos invita también a simplificar. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de un consumo que nunca se sacia. Esa saturación cansa, desgasta, agota. Pero cuando aprendemos a quedarnos con lo esencial, unas pocas palabras verdaderas, unas relaciones profundas, unos momentos de silencio, la vida recobra frescura. Como el aire puro en la montaña, la simplicidad rejuvenece el alma. No es casualidad que las personas más serenas suelan irradiar alegría. No una alegría eufórica y pasajera, sino una dicha tranquila, constante, que nace de sentirse en paz con lo que se es y con lo que se tiene. Esa alegría, lejos de ser ingenua, es fruto de la sabiduría. Y donde hay alegría verdadera, hay juventud que no se agota. Recuerda, la serenidad no es una meta lejana. Es un camino que se recorre cada día. Es un músculo que se ejercita en cada momento en que eliges no perderte en la ansiedad, en cada ocasión en que prefieres comprender en lugar de juzgar, en cada respiración consciente que te devuelve al presente. Con cada uno de esos actos, vas esculpiendo un alma fresca, fuerte y luminosa. El cuerpo, inevitablemente, cambiará. Pero si el alma permanece serena, ese cuerpo será un simple envoltorio que no puede ocultar la vitalidad interior. Y esa vitalidad es lo que realmente atrae, inspira, contagia. Esa es la juventud eterna que los filósofos descubrieron y que todos podemos cultivar. Al final, lo que envejece no es el paso del tiempo, sino el desorden interior. Y lo que rejuvenece no es la ausencia de años, sino la serenidad con la que aprendemos a vivirlos. Quien abraza la vida con calma, con aceptación, con amor al destino, descubre que no necesita luchar contra el reloj, porque su espíritu ha aprendido a ser eternamente joven.